Bon dia a tothom. Començarem la jornada, tot i que encara tenim una assistència millorable, per dir-ho així. Esperem que la gent s'hi vagi incorporant a mesura que avanci al matí. Donarem pas a iniciar i inaugurar la 5a jornada de la Comissió d'Infància i Família del Col·legi de Treballadors Socials. Agrair-vos l'assistència, evidentment, a tots i evidentment a les autoritats que ens acompanyen i a la ponent. És una jornada que per nosaltres ja és la 5a. Ens fa molta il·lusió i a més ens fa il·lusió recuperar-la presencialment, que des d'abans de la pandèmia no n'havíem fet cap, quan des de la comissió el nostre objectiu és fer jornades bianuals. I llavors aquesta ens fa especial il·lusió, primer perquè presentem també un treball que s'ha fet a la comissió durant aquest any i també per recuperar aquests espais de trobada. Agrair-vos també en el dia d'avui perquè és un dia que es commemora i és un dia de reclamació i de lluita de la violència contra les dones. El que passa és que nosaltres, tot i que sigui aquest dia, nosaltres com a comissió pensàvem que volíem fer-ho no massa lluny del dia 20 de novembre, que és el dia que es commemora els drets dels infants, i per això vam apostar en fer-lo avui. Doncs agrairem a les ponents que ens acompanyaran avui. En primer lloc parlarà la Conxita Peña, que és la degana del nostre col·legi. D'acord? Bon dia, Conxita, benvinguts a tots i endavant. Bon dia, gràcies Mati. En primer lloc agrair a les autoritats que m'acompanyen la deferència de treure un espai del seu temps, que segur és complicat, per acompanyar-nos, que per nosaltres és molt important. A mi em toca donar la benvinguda a aquesta 5a jornada de la Comissió d'Infància i Família del Col·legi, jornada que porta per títol La perspectiva de la infància en les polítiques socials a Catalunya, una mirada des del treball social, que com ha introduït la Mati és un tema que ens preocupa i ens ha d'ocupar perquè pensem que necessitem una mirada social més focalitzada en la infància de lo que actualment està. En primer lloc, i com no pot ser d'una altra manera, agrair tota la feina feta per les persones que formen part de la Comissió d'Infància i Família, que com sempre posen el màxim esforç i il·lusió en que aquesta jornada sigui un èxit, però que sigui també molt profitosa en els seus continguts tècnics i en els aprenentatges que entre tots podem compartir. Jo crec que avui tenim tots els ingredients perquè aquesta jornada sigui de nou una jornada d'èxit. És la 5a, i això demostra la necessitat que tenim en aquest àmbit de parar algun moment per poder reflexionar i trobar espais on generem debat en relació a com tenim els infants i els joves en el nostre país. Aquí faré un incís, no estava previst, però com ha dit la Mati, recordar que avui és el dia contra la violència masclista. Jo us tinc a dir que per al meu àmbit de treball em trobo força relacionada i implicada amb el circuit de Barcelona contra la violència masclista i que ahir vaig assistir a un acte de l'Hospital Clínic on sabeu que tenen una unitat específica d'atenció al masclisme i les dades que van donar són esfereïdores. Són esfereïdores en quant a les dones i són més esfereïdores en quant a la franja d'edat focus d'aquesta violència. Estem parlant d'una franja d'edat de noies entre 16 i 25 anys, indistintament del seu origen. Per les diferències culturals no és un motiu més que puguin ser més focus de violència. Tenim moltes noies europees estudiants que en un context d'oci són agredides i abusades sexualment per nois iguals, és a dir, que també si posem el focus en els agressors, sobretot són nois d'una edat similar, en un context d'oci, els abusos en grup van a la puja i també va pujant en el context de la submissió química, i això és preocupant. I ho porto aquí perquè jo crec que amb mirada d'infància estem parlant de noies, nenes
i joves adolescents, amb una edat que encara no hi ha prou maduresa per enfrontar el trauma posterior i que potser també des d'infància, no només des de feminismes i des de salut, hem de començar també a posar la mirada en la mirada de gènere de les nenes. Dit això, recupero el discurs formal, que és el que em toca, però crec que era important fer també aquest matís. Diríem que és imprescindible que els professionals i les professionals de treball social fem contínuament aquest exercici de reflexió, no només per millorar la qualitat de les nostres intervencions, sinó, com acabo de fer ara mateix, per garantir i alertar d'aquelles circumstàncies que poden frustrar la biografia i un creixement adequat d'aquestes persones cap a l'edat adulta. En la primera i la segona jornada vam analitzar les situacions de risc en la infància i el paper de l'acompanyament de les treballadores i treballadors socials. A la tercera jornada ens vam centrar en la mirada en els adolescents i en la quarta ens vam centrar en la intervenció social amb les mares i els pares. En aquesta cinquena jornada l'eix conductor escollit és molt més transversal, crec que era necessari, ja que es tracta d'analitzar si s'està aplicant la perspectiva d'infància en les polítiques socials i normatives dels àmbits diversos. La nostra Comissió d'Infància i Família ha detectat que no sempre està present aquesta mirada de la infància en les actuacions legislatives i administratives i fins i tot professionals. Una mostra d'això és tota la intervenció Covid, on la mirada de la infància va quedar totalment esvaïda. Per això, aquesta voluntat d'analitzar i parlar del que està passant per tal de prendre les mesures adients per aconseguir que aquesta perspectiva de la infància tingui la presència que realment ha de tenir i que la concepció dels infants com a subjectes de drets sigui la premissa de totes les decisions polítiques, administratives i professionals, i com a col·legi tenim el compromís de fer-lo arribar i de fer-lo notar. Aquest anàlisi de la realitat no es queda només en la celebració d'aquesta jornada, sinó que ha sorgit i ha partit també de l'elaboració d'un dictamen que ha fet la pròpia comissió i que avui us presentaran els membres de la comissió. La meva felicitació també per dur a terme aquest interessant treball. Ens hem llegit i ja sabeu que us hem donat el nostre agraïment i la nostra felicitació per tota la tasca feta, perquè sobretot interpel·la a tots els sectors i els estaments de l'àmbit social que podem tenir alguna implicació amb els temes d'infància. Aquesta jornada i el dictamen són una bona mostra de la gran tasca que fan, ara deixeu-me fer una cunya publicitària, les 16 comissions i els 29 grups de treball que tenim en marxa en el Col·legi de Treball Social de Catalunya. Tenim la sort de comptar amb unes comissions i uns grups amb molta empenta que impulsen moltes iniciatives de tota mena per millorar la pràctica professional i també acompanyar i aconseguir la justícia social per tots els col·lectius, no únicament els col·lectius en risc de vulnerabilitat, sinó per acompanyar i aconseguir que tots els drets de tots els ciutadans, vulnerables o no, s'acompleixin. I agrair també aquesta oportunitat que ens acompanyin persones de referència, perquè ens dona també la possibilitat de recordar que el treball social existeix i que el treball social ha d'estar molt més present i molt més visible del que està fins al moment. I deixeu-me també que aprofiti aquesta oportunitat per agrair a totes les persones que hi formen part per intervenir part del seu temps personal a enfortir el treball social, perquè tot això que veureu avui, evidentment que té un àmbit de resposta de l'àmbit professional, però sobretot són hores personals fora de l'àmbit laboral que els professionals amb ganes de creixement i per fer millor la seva feina hi dediquen moltes hores a que la professió estigui present i que els continguts de la professió del treball social quedin recollits i es visibilitzin. Res més, jo crec que la part interessant ve a partir d'ara i espero poder-vos acompanyar, si més no, a la meitat de la jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Conxita, per les teves paraules. Ara donarem pas a la Núria Vall, secretària d'Infància i Joventut de la Generalitat,
També donar-li la benvinguda al seu càrrec perquè realment s'està iniciant en aquest camí. Esperem que amb molts encerts i molta feina en comú. Molt bé, doncs quan vulguis, Núria. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Primer dir-vos que aquest és dels primers actes que faig com a secretària d'Infància, Adolescència i Joventut. Fa 15 dies que m'estreno i la veritat em fa il·lusió poder intervenir avui aquí al voltant del dia del 20 de novembre, el Dia dels Drets dels Infants, i també, com deia la Conxita, amb un dia especial contra les violències masclistes, que al final té a veure molt amb el que estem treballant amb els entorns d'exclusió, però tampoc sol d'exclusions. Al final, quan veus les dades que estem parlant moltes vegades de menors, tant de les víctimes, les noies, com els agressors, ens fa pensar una vegada més que tenim molta feina a fer. Vull agrair a les treballadores socials que han fet aquest dictamen, me l'he llegit amb calma i moltes de les coses estem d'acord, encara ens queda molta feina perquè realment els nens i les nenes siguin subjecte a dret, i això ho anem dient que ja és important, però ho hem de fer a la pràctica, i això tenim molta feina a fer. I sobretot perquè tenim molts reptes de cara a la infància, l'adolescència i la joventut, i si no ho fem juntes no ho podrem fer. Crec que les treballadores socials teniu un paper fonamental en el territori, en les famílies, en el dia a dia, i que sou, junt amb altres professionals, com unes antenes importants per dir-nos què és el que passa i el que hem de fer. I per això us vull agrair molt aquest dictamen i la feina que feu, tant en el dia a dia com deia la degana, en aquest temps que feu de reflexionar i de posar endavant aquests temes. A partir d'aquí us volia explicar una mica des de la Secretaria d'Infància i Joventut com estem plantejant una mica les polítiques i quines són les coses que estem plantejant, que estem posant al centre perquè realment puguem avançar cap a aquest camí. Crec que estem en la mateixa perspectiva, però com deia abans, encara ens queda molt camí per recórrer i per això penso que totes juntes ens hi hem de posar. En aquest sentit... Espera. Quins són els principis que des de la Secretaria ens estan regint una mica amb totes les polítiques que estem fent o que volem portar a terme? Primer que tenim a Catalunya més d'un milió, quasi 1.500.000, no arriben, 1.408.000, i no podem pensar que tota la infància i l'adolescència és igual. Tenim diferents tipus d'infàncies, diferents tipus d'adolescències i diferents tipus de joventut. Però en aquest cas la nostra responsabilitat és garantir els drets de tots i totes. I per tant les polítiques hem de tenir aquesta doble mirada d'àmplia, transversal, però a la vegada també lluitar de forma contundent per aquells nens i nenes que no tenen els seus drets garantits. I això és un compromís important per part nostra. Després també superar el tema de la cicle de vida. La cicle de vida d'una persona comença a la infància, passa a tot arreu, però no és que no podem parlar que els nens i nenes són el futur del nostre país. Són el present i per tant tenen drets en aquest present. No podem res pensar que ja ho faran o ja vindran o ja els escoltarem, sinó que realment en aquests moments necessiten i nosaltres necessitem de saber quina és la seva opinió, les seves opinions i la seva perspectiva en relació als seus drets. Després, això que hem dit, que estem dient molt, que és la transversalitat en les polítiques d'infància. No podem pensar que els infants sols pertanyen a la Secretaria o a la Direcció General d'Infància, perquè realment la vida dels nens i nenes tenen a veure amb l'educació, amb la salut, amb l'habitatge, amb la inserció laboral, amb temes sanitaris i, per tant, el nostre deure és posar això que diem tant
però que costa molt de fer al centre de les polítiques als nens i nenes. Que crec que ho hem après, però ara el següent pas és fer-ho de veritat, més enllà de dir-ho com ho fem. Tenim una sèrie de reptes rellevants que ens preocupen, que és especialment la pobresa infantil, després en tornarem a parlar. Creiem que tenim un deute com a país, tenim una situació que no ens podem permetre, un de cada 3 nens està en situació de pobresa i creiem que això hipoteca el seu present i el seu futur i com a societat no ens ho podem permetre. La salut mental també és un tema que ens preocupa i és un repte rellevant. Estem veient a les notícies i nosaltres ho estem vivint també en els centres, en les nostres cases. El tema de la Covid amb els infants, també com deia la degana, ha tingut un impacte molt gran, molt més del que ens pensàvem. I també la situació de poca esperança, donada la situació social que estem vivint, la guerra d'Ucraïna, les crisis energètiques que estem vivint, el tema de la crisi climàtica, l'emergència climàtica, tot això està fent que els nostres nens i nenes i els nostres joves estiguin vivint en una situació d'angoixa i poca esperança. I el que no podem fer és deixar-los sols. No podem deixar-los sols i per tant hem de fer també polítiques sobre la salut mental en aquests moments molt necessàries. I també tot el tema de la bretxa digital. Estem en un món digital, ja no podem dir que vindrà o que volem o no volem, estem absolutament immersos i per tant també hem de veure com reaccionem davant d'aquest món digital, com tenim en compte els riscos, però també com fomentem les coses positives i especialment que cap nen ni nena ni cap jove es quedi fora per no tenir els suficients recursos físics dels dispositius, però també de coneixement de com poder-ho fer. L'altra cosa molt important, que abans també en parlàvem, és la participació. Si realment ens creiem de posar al centre de les polítiques als nens i nenes, els hem d'escoltar de forma activa i fent-los cas, no solament escoltant-los, sinó realment fer-lo. El diumenge vam tenir ocasió d'estar al primer Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. Sabeu que a partir dels consells locals s'ha creat aquest Consell Nacional. Vam estar tot el dia amb ells escoltant les seves intervencions. Ells van fer un manifest i van estar reflexionant al voltant de l'educació. Ens agradaria que poder-lo, estem treballant per presentar-ho al conseller d'Educació, les coses que ens van dir. I ells plantejaven coses molt interessants com que se senten a vegades massa pressionats pels estudis i que tenen poc temps per jugar i descansar. Reivindicaven el dret a jugar i el dret de descansar i també reivindicaven una escola que els escoltés més també, i que estigués una mica més al seu costat. En tot cas, la participació és aquí en el Consell, és com representació, però els nens i nenes els hem d'escoltar tot arreu, a casa, a l'escola, a les entitats de lleure, als hospitals, al carrer. Molts nens i nenes deien també que no poden jugar al carrer i que també és un dret que ells reivindiquen. La igualtat d'oportunitats és un tema fonamental. Estem molts nens i nenes per temes de gènere, com dèiem abans, moltes noies per edat, discapacitat, posició socioeconòmica, origen, no parteixen de les mateixes oportunitats que altres i això és un deure que nosaltres tenim per fer que el punt de partida sigui igual per tots els nens i nenes. I com us deia abans, un compromís personal i del govern és la lluita contra la pobresa infantil. És un tema candent. Les famílies que tenen fills i filles estan en una situació de vulnerabilitat molt més gran i especialment les famílies monomarentals. Les famílies de mares soles amb fills estan en un risc d'exclusió molt gran i que nosaltres, com treballadores socials, ja ho coneixeu, que és un dels temes que ens preocupen més i tot. Ens proposem definir una estratègia que junt al Pla Nacional o al Pacte d'Infància han d'anar junts de la mà
per veure com a través de les prestacions, la garantia infantil i també els serveis essencials podem lluitar contra aquesta pobresa infantil. Què volem aconseguir amb aquests? Volem millorar el benestar i la qualitat de la vida dels nens i nenes, volem revertir les desigualtats, reduir la pobresa infantil i crear una societat amb coneixement, respecte i promoció dels drets de la infància. Tota la societat ha de ser conscient que els nens i nenes tenen drets i que això cada vegada ha de ser més evident. I situar la infància com a prioritat a l'agenda del govern, que és un compromís, però no és fàcil, també us ho haig de dir. Per explicar algunes conclusions, coses que volem fer o que estem fent ja. Com us deia, l'estratègia de la lluita contra la pobresa infantil i el pacte per la infància, un dels primers temes que ja es va començar a treballar i que ara ja estem veient com concretar-lo per poder-lo presentar. I volem donar-li molt, també és un pacte global per la infància, però un eix important serà l'estratègia contra la pobresa, perquè creiem que és necessari. També estem fent una enquesta sobre el benestar de la infància i adolescència a Catalunya a partir d'un sistema d'indicadors. Hem fet una primera onada i estem preparant la segona i volem saber com estan els nostres nens i nenes. Això ho estem fent amb educació a partir de les escoles i creiem que aquests indicadors ens han de servir també per fer polítiques i canviar coses. També volem fer un reconeixement al moviment del lleure a Catalunya perquè creiem que és una eina de prevenció molt important. Quan parlem de joves, immigrants que arriben o d'infants, moltes vegades un dels sistemes que ens ajuda a prevenir és si n'hi ha una entitat de lleure a la població o no n'hi ha. I aquest tema potser encara no és suficientment visibilitzat. Permeteu-me una anècdota de la meva vida anterior. Jo he estat molts anys, vinc del tercer sector, vinc del moviment del lleure i recordo una mare amb fills, una família monomarental d'origen immigrat que em deia, no, jo cada dia passava per l'esplai, això era Hospitalet, i deia, ostres, que bonic això, però això deu ser molt car, jo no m'ho puc permetre, quan en realitat està obert precisament i és gratuït i amb beques perquè ho pugui fer-ho. A partir d'aquella mare d'entrar, diu, ostres, vaig trobar una xarxa que em va servir per moltes coses, per on deixar els nens i nenes, quan jo estic treballant, aprendre la cultura catalana, els diables, els gegants, i tenir una mica més d'inclusió social. Ja es veu d'on vinc, tanco el parèntesis. Després també és important per nosaltres l'Observatori dels Drets de la Infància, tant per tenir indicadors com perquè és un espai participatiu amb tots els sectors i les entitats per veure quines coses hem de fer. I a nivell de prevenció i atenció estem treballant en fer un pla pilot de teràpies intensives en famílies en risc per la prevenció. Aquelles famílies que veiem que hi ha risc que els nens i nenes passin al sistema de prevenció, volem fer una acció per prevenir que els nens i nenes passin a aquest sistema i es puguin quedar amb la família i veure quines són les accions que hem de fer amb diversos professionals. També, com alguns de vosaltres ja sabeu, estem a punt de presentar el Pla de millora del sistema de protecció a la infància i l'adolescència lligat als indicadors d'avaluació i per nosaltres aquest tema és molt important, és veure com millorem la qualitat del sistema de protecció. Tenim en aquests moments molts nens i nenes en el sistema de protecció i els hem de millorar, no perquè funcioni malament, però hem de ser una millora contínua i hem de veure quines són les coses que no estem fent bé per fer-les millor. Després estem posant en marxa el desplegament de l'estratègia Barnahus, que no sé si la coneixeu. És una estratègia molt interessant que ve d'Islàndia, dels països nòrdics, que té a veure amb els nens i nenes que han patit abusos sexuals, van a una casa, en un únic lloc, on tots els professionals van a veure'ls, tant des de la fiscalia, advocats, psicòlegs, treballadors socials, metges, perquè allà en un entorn amigable i pensat pels nens i nenes
Ells expliquen la seva situació i ja es fa la denúncia, els fiscals i els jutges fan tot el procés per evitar que el nen i la nena tingui que anar d'una instància a l'altra explicant el que li ha passat 3, 4 o 5 vegades. També amb atenció mèdica. És un model, la veritat, que aquí realment es posa el nen i la nena al centre i tots els altres ens movem al redador de la seva protecció i ara volem fer... N'hi ha un a Tarragona, no sé si el coneixeu, us encamineu a veure'l, i ara farem el desplegament 5 més en el territori i estem parlant de com fer-ne més. I després també una de les coses que volem treballar és el tema de l'acolliment familiar i els acompanyaments de familiars especialitzats. Encara a Catalunya tenim poques famílies acollidores. No és fàcil, no és un tema fàcil, per això també parlem dels acolliments familiars especialitzats, però en tenim poques comparant tant % d'altres comunitats autònomes i d'altres països i per tant és una feina que hem de fer per també hem de fer moltes estratègies perquè els nens i nenes estiguin en el sistema de protecció quan cal, però si hi ha la possibilitat puguin sortir del sistema de protecció o perquè tenen família extensa o perquè hi hagi famílies en acolliment. I res més, aquestes és les idees que us volia posar. Reiterar-los igualment, com us deia abans, que soles no ho podem fer, que és una responsabilitat de país que els nostres nens i nenes i joves visquin en millor situació i estiguin ben atesos. Algú parla de la tribu com cuidadors dels nens i nenes i crec que aquesta és la nostra responsabilitat i per això avui volia venir aquí per compartir amb totes vosaltres aquests temes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria. Penso que hi ha molta feina per fer i has presentat propostes molt interessants. Ara donarem pas a la María Jesús Larios, que és adjunta en infància del síndic de Greuges, que ens va acompanyar en les primeres jornades i que ens fa també il·lusió que aquí en aquesta 5ena també hi sigui amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, encantada de tornar a ser aquí i en aquesta ocasió amb la presentació del dictamen, que m'ha semblat molt interessant. M'han dit que fins i tot hi ha una versió amb alguns canvis i que malauradament no em podré quedar fins al final de la jornada, també pel dia que és avui, però també li deia a la degana abans que haurem de tenir ocasió per parlar-ne, perquè llegint el dictamen lamentaré segurament alguns spoilers o algunes coses que segurament l'experta, la Lourdes Gaitán, després dirà, o el propi dictamen, perquè és que és un tema que em crec, que em correspon per al lloc que ocupo, que és un lloc important en el sentit de defensa dels drets dels infants i adolescents a Catalunya, i per això, per la defensa, per la garantia de les necessitats, per detectar vulnerabilitats, és necessària la perspectiva d'infància, l'enfocament d'infància, perquè és que si no, no som capaços de garantir aquests drets. I què és la perspectiva d'infància? Què és un enfocament de drets dels infants? Doncs jo crec que hem de començar per la Convenció. La Convenció de Drets dels Infants, que és un tractat que sempre diem el més ratificat del món, recull els drets dels infants, els drets humans dels infants i els adolescents i reconeix els drets als infants com a subjectes de dret. Sempre es contraposa quan són objectes de protecció, que encara ho continuen sent en molts àmbits, malauradament és així. I a més la Convenció és una norma jurídica d'obligat compliment, que moltes vegades ens oblidem, que és obligat complir la Convenció. Els estats han signat un tractat que han de complir. Quan em refereixo als estats vol dir totes les estructures administratives des de l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, etc. Però la Convenció i el Comitè de Drets dels Infants, que és l'organisme que se n'ocupa de vigilar pel seu compliment, no estableix que els drets dels infants i adolescents s'han de garantir amb mesures administratives, jurídiques, de polítiques públiques, etc., de qualsevol manera, sinó que s'ha de fer incorporant la mirada dels infants i els adolescents en el disseny d'aquestes polítiques. La Convenció no es compleix unidireccionalment, sinó que es garanteix incorporant aquesta mirada.
Com s'incorpora aquesta mirada? Doncs jo crec que primer la Convenció obliga a promoure i garantir drets i incorporar aquesta mirada. I aquesta mirada s'incorpora amb l'escolta dels infants i els adolescents, amb la implicació dels infants i adolescents. Abans la secretària, aquí aprofito l'ocasió perquè és la primera vegada que coincidirem en una taula i em fa il·lusió també compartir-la. Aquesta mirada només es pot incorporar amb aquesta escolta d'implicació dels infants i adolescents. I com els escoltem? I també la secretària en feia esment. Com els escoltem? Tenim fórmules diverses i els consells, que són una organització i que són molt valuosos, i crec que el CENIAC, que està fent una tasca i que segurament, com sempre, es pot arribar més, pot participar en les propostes, en el procediment legislatiu, pot participar en tots els procediments, vull dir que és un repte incorporar-lo de forma ordinària, que qualsevol llei que es faci que afecti els infants i adolescents participi al CENIAC, que això hauria de ser ja una previsió i és un repte que acaba d'arribar i li dic a la secretària, però evidentment i els consells municipals, en la institució del síndic, que tenim una síndica, estem valorant a veure com canviem aquest esment que respon a una tradició, que només hi havia homes síndics, però diguem, la institució del síndic també té aquest Consell Assessor d'Infància i Adolescents. I, naturalment, en totes, com deia també la secretària, en tots els espais de la vida quotidiana dels infants. Per exemple, hi ha experiències on, fins i tot això que estem fent aquí, s'ha de fer més amb els infants i adolescents. Per fer polítiques hem de fer seminaris que participin, incorporar la seva mirada. I també la Convenció, les lleis, el Comitè de Drets dels Infants, la llei del 26-2015 al nivell estatal, també la 14-2010 catalana d'alguna manera, ens obliguen a fer avaluacions d'impacte de les mesures en els drets dels infants, cosa que, sincerament, no fem. És que no ho fem. Això implica, hi ha alguns països que ho fan, i té uns efectes extraordinaris en la garantia dels infants. Aquestes avaluacions d'impacte, què són? Doncs són qualsevol mesura abans de ser adoptada, i UNICEF, per exemple, està fent una tasca per introduir-la a nivell de tot l'Estat i a Catalunya, doncs és veure, abans d'adoptar una mesura pressupostària, normativa, política, doncs fer una avaluació de l'impacte que això tindrà en els drets dels infants i els adolescents. I per fer-ho, obliga la Convenció a escoltar els infants en aquestes avaluacions d'impacte. És un procediment que està molt... Hi ha guies que nosaltres fins i tot, la Xarxa Europea de Drets dels Infants i Adolescents va fer una guia, que és on estem una mica totes com a xarxa, els defensors d'infants i adolescents dels diferents països que ho tenen. Hi ha una guia feta que hem traduït al català i l'hem traslladat al Govern de la Generalitat perquè la incorpori en totes les avaluacions de les normes. És un tema que també li plantejo com a repte a la secretària per poder-ho treballar conjuntament, perquè és un tema, crec que és essencial. Perquè us posaré un exemple que pot semblar... Totes les mesures, calendaris escolars, mesures, temes per exemple, com s'organitzen, i és un tema que també us toca com a treballadors socials, doncs les relacions familiars, els infants que estan en centre, quines hores es fan. O una mesura que pot semblar poc important, però que és molt il·lustrativa de com hauria estat aquesta mesura si es fessin avaluacions d'impacte. Vosaltres sabeu que a Barcelona i altres ciutats els adolescents tenen una T16, un transport gratuït, fins als 16 anys, que es va implementar com a mesura per garantir, sobretot, l'accés als centres educatius i fins a l'escolarització obligatòria. Doncs la T16, darrerament hem analitzat una mesura que és que quan algun pare o mare, deixeu-me dir-ho així, s'equivoca i l'agafa. I agafa la T16 i viatja amb la T16 de l'infant adolescent. Tenim queixes que s'han equivocat, deixem-ho així. I l'han agafat i hi ha transports. Doncs sabeu quina és la mesura que preveu l'Autoritat Metropolitana del Transport? Hi ha una sanció, però una retirada de per vida d'aquell títol i no es pot tornar a emetre aquell títol de transport fins als 16 anys.
Això no passa una avaluació d'impacte de cap de les maneres, perquè estàs, diguem, sancionant a un infant adolescent per una conducta que no pot fer, perquè, imagineu, dels 6 anys li diràs al teu pare o mare no m'agafis la T16 perquè és que em quedaré aquest nen o nena, quan tingui 12 anys no podrà viatjar en la T16. Doncs no us podeu imaginar el temps que portem intentant dir-li a l'AMB que modifiqui aquest sistema. És un exemple, però com molts altres. Per tant, les avaluacions d'impacte són fonamentals per garantir la incorporació d'aquesta mirada. I seguint amb l'escolta, perquè l'escolta, i abans la secretària ho deia, i jo realment me n'alegro que tingui aquesta mirada i aquesta voluntat. L'escolta, per exemple, falla en molts àmbits. En el sistema de protecció. El sistema de protecció, moltes vegades, i segurament les professionals em direu, i és cert, per manca de temps, per manca de recursos per poder escoltar. Però és que els infants i els adolescents s'adopten mesures extraordinàriament intenses per la seva vida, però extraordinàriament intenses. Des de la separació, al centre en el que està... I moltes vegades l'escolta no està present. Ho sento molt, però és que no s'escolta prou. Les iaies no tenen temps, van als centres i moltes vegades no tenen temps perquè segurament no és culpa del professional que ho voldria fer, però és fonamental. Ens trobem, i la secretària ho sap, i els que esteu aquí, de sobres, amb adolescents que arriba un moment en què rebutgen aquella mesura i que hi ha uns escopliments constants i si incorporem l'escolta en la seva mesura, en l'adopció de la mesura serà, evidentment, són situacions molt complexes, que no tot s'ha resolt amb l'escolta, però que és absolutament necessari. Els educadors, educadores, moltes vegades no tenen suficients espais, les rotacions d'educadors o les rotacions d'infants a vegades fa que sigui difícil aquesta escolta. Igual en l'àmbit educatiu. En l'àmbit educatiu, es parlava abans d'assetjament, és necessari avançar en l'escolta, no només en l'assetjament, sinó que en qualsevol mesura. Abans es deia, el sistema sanitari té establertes unes, ja no, el consentiment informat, està regulat. En l'àmbit educatiu, o sigui, per fer un noi o noia de 17 anys necessita l'autorització dels pares per canviar de centre. A veure, però què és això? I pot interrompre voluntàriament l'embaràs i no pot canviar de centre. De vegades tenim uns conflictes entre pares i mares de separacions que no saben i no escoltem a l'infant o l'adolescent i el mateix amb les sancions, etc. Això passa en àmbit sanitari, també tenen garantits alguns drets, però hi ha altres elements de l'escolta que també serien importants. En definitiva, aquesta escolta, aquesta perspectiva d'infància és absolutament essencial la incorporació. I el segon punt, és a dir, a la Convenció, la perspectiva d'infància significa garantir drets amb escolta. Bé, aquesta garantia de drets, i la secretària també feia esment, tenim, passant una mica més a l'àmbit més de la resta de drets de la Convenció, clar, si fem una mirada de si estan garantits o no, certament en els darrers anys els indicadors de vulnerabilitat han incrementat en molts i molts àmbits. Estem a punt de presentar l'informe anual del síndic sobre els drets dels infants i si mirem, ara ja deixem la crisi del 2008, que va ser la gran baixada de la vulnerabilitat, però des del 2016 els indicadors, els últims 5 anys, han empitjorat tots. Malauradament. Pobresa, evidentment, i la secretària deia que és un repte, per suposat, però també increment infants i adolescents amb expedient obert per la Dgaia, això associat també a l'arribada de migrants no acompanyats, un increment important, també un increment d'usuaris de serveis socials, no tant dels recursos dels serveis socials, que és absolutament fonamental, hi ha increment de denúncies, i després m'hi referiré a aquest aspecte que em preocupa extraordinàriament, com és la violència, denúncies per violència sexual a menors d'edat víctimes. També increment el doble de la probabilitat d'infants de tenir problemes de salut mental en el 2016 i 2021, evidentment postpandèmia encara és molt més alt, increment amb caràcter general de vulnerabilitat. Això vol dir que no hi hagi polítiques per combatre situacions de vulnerabilitat? No, n'hi ha, i n'hi ha, i molt positives. Hi ha polítiques per combatre aquesta vulnerabilitat. Tenim una renda garantida, tenim un ingresso mínim vital, tenim polítiques que estan adreçades a combatre aquesta vulnerabilitat. El que passa és que no són suficients. Si mirem les dades, per exemple, veurem que la renda garantida de ciutadania només arriba al 32% aproximadament pels infants en situació de pobresa severa.
Això vol dir que no estem arribant a les famílies, i ho sabeu, què us he de dir, a les famílies amb més situació de vulnerabilitat, per disseny, per requisits, perquè no arriba a les famílies que no tenen la situació regularitzada. I el mateix amb el servei d'intervenció socioeducativa, tampoc arriba als infants, a tots els infants. Tenim que dona cobertura a 14,4 infants en situació de pobresa severa. Per tant, tenim un gruix, i abans es feia un esment a la secretària, aquesta senyora que no pensava que aquelles oportunitats eren per elles, que no estan tan incorporats, i Déu-n'hi-do el treball que es fa des del treball social per fer aquesta incorporació. Per tant, tenim un increment important, i ara no us avorriré amb xifres, ja les llegireu a l'informe, de transferències socials, de transferències prestacions econòmiques, però que no són capaces de reduir les situacions de pobresa. Per tant, això ens ha de preocupar. I també, si analitzem, per exemple, l'educació, tenim mancances d'educació, per exemple, hi ha molts infants que no poden accedir o no accedeixen, el 58% dels infants de 0 a 2 anys no està escolaritzat a 0-3, i 0-3 ja sabeu que és un àmbit fonamental per la igualtat d'oportunitat i les trajectòries educatives. De vegades s'adopten mesures molt lineals i positives, com és les gratuïtats del P2, però que sense tenir en compte que hi ha un gruix important d'infants que no està accedint al 0-3 i per tant ens hem de plantejar si hem de focalitzar. És a dir, per què l'increment de les transferències no redueix la pobresa? Perquè no estan focalitzades especialment en aquells més vulnerables. També tenim desigualtats en el lleure educatiu. 46% dels infants de 13 a 14 anys no participen en activitats extraescolars esportives i el 65% en les no esportives, per tant tenim un gruix molt important que no accedeix, per tant hem de focalitzar, sense perjudici de mesures universals, focalitzar en aquells que tenen més vulnerabilitat. I així seguiria amb temes d'habitatge, amb temes de protecció, amb temes de... Insisteixo que hi ha moltes mesures i que les hem d'aplaudir, les hem de mantenir i hem de lluitar perquè es mantinguin, perquè a vegades els vents de regressió fan una mica de por. Per tant, són mesures positives i s'han de mantenir, però potser focalitzar-les més en aquells col·lectius. També, i no tinc temps perquè seria un altre tema, crec que s'han abordat mesures estructurals en l'àmbit social, amb recursos com la renda garantida o en l'àmbit educatiu, i potser en l'àmbit de les polítiques d'infància, en l'àmbit de la protecció, sí que cal, i esmentava alguna qüestió la secretària, un abordatge de canvi estructural. I ella ja ha dit algunes qüestions que ens preocupen, com és la millora de la intensitat en la prevenció, que és el que al final és un mandat, doncs és el que ha de garantir que l'infant continuï amb el seu entorn familiar i també el millor recurs alternatiu. I per acabar, i en el dia en el que estem, jo voldria esmentar naturalment el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista. Volia fer referència al que ja s'ha dit també, com és les dades, Hospital Clínic, Mossos d'Esquadra, ens donen moltes dades. Però és que per moltes dades que tenim, la violència és estructural. La violència contra les dones és estructural i afecta a les nenes des que neixen i és el sistema que té aquesta component patriarcal. I per molt que establim mesures punitives, reparadores, garantistes, no acabarem amb aquesta violència que es pateix en tots els àmbits, ja sigui l'àmbit esportiu, veiem ahir també com unes noies van ser insultades en un partit de vòlei, però això passa cada setmana. Passa amb les noies, passa amb les àrbitres, passa amb les metgesses, passa amb... Aquesta violència és molt present. I tindrien moltes dades, és necessària naturalment la perspectiva de l'escolta i l'atenció per detectar situacions de vulnerabilitat, però l'única manera de combatre la violència contra les dones i contra les noies, contra les nenes, és combatre-la d'arrel, amb moltes mesures, però amb educació. És a dir, es costarà molt perquè són molts segles
d'aquesta societat desigual. Però ara tenim un instrument que és l'educació en valors, afectivo-sexual, educació que no són plans ni conferències ni xerrades que hagin de venir al centre educatiu, sinó que ha d'estar en l'arrel dels currículums escolars. És que si no, no ho aconseguirem, és que tornarem a veure, i és que es deia, és a dir, si realment estem conscienciades i ens ho creiem, i estem veient com no fa més que incrementar-se les relacions entre ells, entre nois i noies, són de poder, són absolutament desiguals. Parlem molt de com s'educa, es parla molt de la pornografia, de l'accés, però és que tot això no ho combatrem en límits, s'ha de combatre amb educació i per tant crec que ha de ser un autèntic repte o mesura molt immediata que qualsevol nen, nena, des de la petita infància tingui aquesta garantida, aquesta educació afectivo-sexual que permeti créixer considerant que l'altre és igual i l'altre té... anar educant-se en el respecte, en la igualtat, en les relacions consentides, etc. I només així, i pot semblar com una espècie de conte, però aquests infants i adolescents podran ajudar a revertir aquells adults que, pel que sembla, no podem revertir aquesta. A mi em preocupa molt la violència, però la quotidiana, evidentment la més greu, perquè és un tema que abasta l'essència dels drets i, per tant, en aquest Dia Universal contra la Violència Masclista voldria acabar aquí amb aquesta demanda a qui té en les seves mans poder fer aquestes mesures, millorar aquesta educació. Moltes gràcies i felicitats pel dictamen i que vagi molt bé la jornada. Em quedaré fins a la pausa, escoltar l'Lourdes Gaitan i després podem també compartir experiències. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a les tres. Jo crec que ens han presentat un escenari en el que queda molta feina encara per fer. La menció que feies, Maria Jesús, a la violència, ahir justament en una altra jornada que jo hi participava, que parlava de victimologia infantil, feia esment a com s'han avançat amb la perspectiva de gènere, quan hem aconseguit i com de resistent és el percentatge que queda encara per canviar i les dificultats per canviar aquest percentatge i l'impacte que té en l'avenç que se n'ha fet. I és un tema molt interessant, però moltes gràcies a les tres perquè penso que heu posat l'accent en moltes de les coses que des de la nostra comissió hem anat treballant en aquest dictamen que després us farem arribar. D'acord? Doncs moltes gràcies de nou. Ara donaríem pas a la nostra ponent, Lourdes Gaitan, i al Josep Maria Torralba, membre de la comissió que l'acompanyarà i us la presentarà ell. Bé, sense menys pauses, seguim, perquè anem una mica malament de temps, però seguim a continuació. A mi el que em toca és presentar la ponent. Bon dia a tots i totes. Si permeteu, per referència a la ponent, canviaré d'idioma. Crec que no serà cap dificultad. Buenos días a todos y todas. Tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Lourdes Gaitan como ponente en la jornada de hoy. Ella es doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social, socia fundadora y expresidenta
de la asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, creada en el año 2011, para formar, investigar y compartir conocimientos acerca de la vida de las niñas y niños y su papel en la sociedad. Y como continuidad del grupo de trabajo creado en el seno del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología en el año 2002. Presidenta del Comité Científico de Sociología de la Infancia de la Federación Española de Sociología. Es codirectora de la revista Sociedad Infancias, consejera académica del Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid, miembro fundador del European Network Masters Children's Rights, ha desarrollado su vida laboral entre la docencia y la función pública, desempeñando cargos de responsabilidad en ambos campos. Tiene amplia experiencia en la planificación, programación y evaluación de servicios sociales. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, directora del Diploma de Dirección de Servicios Sociales como Centro Universitario de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Diploma de Experto en Políticas Sociales de Infancia de la Universidad Complutense de Madrid. Editora y autora de monografías, capítulos y artículos en revistas científicas especializadas, conferenciante y ponente invitada en congresos nacionales e internacionales, investigadora de infancia en los campos de las políticas sociales, ciudadanía y participación de los niños, vida urbana y migraciones. Podría seguir presentando su currículum, pero no. Lo que queremos es escucharla, evidentemente. Solo comentar que una vez finalizada la presentación que realizará la ponente, abriremos un turno de intervenciones para poder formular preguntas o comentarios que se puedan realizar a la ponente. La ponencia que va a impartir la doctora Lourdes Gaitán lleva como título La incidencia y el impacto de las políticas sociales en el bienestar infantil. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Lourdes Gaitán. Muchísimas gracias. Como ya una tiene muchos años, pues ya cuando le tienen que hacer, por breve que sea, la biografía, pues hay que decir un montón de cosas. Pero bueno, yo tengo que decir lo primero, lógicamente, no es una fórmula de cortesía, porque hay aquí personas que me conocen de antes y saben que para mí es una satisfacción venir a Barcelona y es un honor que el Colegio de Trabajadores Sociales piense en mí cuando piensa en estas cosas. Yo he dicho, no solo aquí, sino además recientemente lo acabo de decir, que siempre me he sentido muy bien entendida en trabajo social aquí, porque quizás sea porque yo de aquí, del trabajo social de Cataluña, es donde he aprendido muchas cosas. Me ha dado mucha emoción al llegar ver a Rosa Romeu y tanto que nosotras hemos recordado pues los principios de lo que también la otra Rosa Domenech, me decía una vez, dice, todo lo que sé lo he aprendido con el método básico. Y yo sigo aplicando el método básico al día de hoy. El método básico es el método científico, pero llevado a la práctica. Entonces, Rosa y yo hemos recordado, es más difícil que lo recordara ella y que me recordara allí, porque yo era una cría, tenía 24 años, Estaba de directora técnica en la Escuela de Trabajo Social de Hermandades de Madrid y entonces se reunieron en Cáritas. Esto es lo que hacemos los mayores, ¿sabéis? Que contamos bien esto, contamos batallitas, pero para eso somos los mayores, ¿no? Para contar batallitas. Pues efectivamente nos reunimos y a mí me convocaron también, ya os digo, aunque yo era una cría recién llegada, a la sede de Cáritas en Madrid, que además estaba en la Cuesta de Santo Domingo. Hoy en día es un elegantísimo hotel, que lo sepas, sí, y carísimo. Y entonces allí nos reunimos con Montse Colomer, con vosotras, con más personas que tú has dicho también antes. Y entonces se pusieron las bases del método básico. Luego hubo una reunión en la Sierra,
Posteriormente, donde yo no estuve, porque yo tenía un niño pequeño y debía estar embarazada ya del otro, y luego ya nació esa cosita pequeñita que se llama el Método Básico en Trabajo Social, que realmente es una obra maravillosa. Y cuando os digo que no lo digo de casualidad, es que hace justo 15 días está con nosotros también Araceli, que también es miembro de la Asociación de Sociología de la Infancia. Hemos presentado desde la asociación, nos han invitado a concursar para el análisis y diagnóstico de la situación de la infancia en Pozuelo de Alarcón. Y yo le dije al compañero, esto es lo que es el método básico, es la fase 1 y 2 del método básico. Y se hace de esta manera, recorriendo los caminos, buscando tal. Entonces, bueno, todo esto me decís que sí, pues es para avalar que es así y que es de verdad que yo he aprendido aquí, y no solo eso, Rosa, sino que lo sigo aplicando. Así que estoy muy contenta y muy agradecida, os digo. Habéis visto que cuando José María hablaba de las cosas que he hecho, efectivamente las políticas han sido un tema a la vez de trabajo, porque yo he trabajado en la... Bueno, yo era funcionaria de la Seguridad Social, pero trabajé en la Comunidad de Madrid 15 años. Entonces, trabajé fundamentalmente en planificación, y hubo un momento que yo creo que, bueno, había un montón de planes en los que yo había intervenido. Entonces, sí que es un tema que me interesaba y me interesa. Cuando José María me lo propuso, dije, bueno, me tengo que actualizar, pero luego me mandaron el borrador de lo que habéis preparado aquí, me pareció tan magnífico. No, de verdad, me pareció un trabajo absolutamente serio, que dije, bueno, pues me dieron ganas de empezar a dialogar con él, pero dije, no, lo que creo que corresponde es que haga, digamos, el paraguas en el que se comprenda y quepa esto. Y bueno, eso es lo que os he traído y lo que os voy a ofrecer, y como luego vamos a tener un poco de espacio para discutirlo entre todos, yo espero que esto también sea una aportación para el paso siguiente que vosotros estáis dispuestos a dar. En ese, te decía yo, cambio de mirada, y el tema de la mirada ha salido aquí varias veces, y yo lo que defiendo es que lo que necesitamos es un cambio de mirada sobre los niños, las niñas y los adolescentes, empezar a dejar de verlos como seres al margen que tienen sus propios derechos particulares en la Convención. La Convención no es eso, es como ha dicho María Jesús, son obligaciones para los Estados, porque los derechos humanos de los niños ya estaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Entonces, empezar a dejar de ver a los niños y niñas como los que tienen los derechos particulares, sino verlos como personas con todos sus derechos. Yo voy a hacer hincapié en el tema del derecho al sufragio universal, porque ya os pongo en antecedentes, ya os digo que voy a ir por ahí, porque igual que yo llegué a la conclusión ya hace años de que llamar a los niños menores partíamos de una situación en la que nosotros somos los mayores, vosotros los menores, aquí mandamos nosotros, cuando seas padre comerás huevos, pero entre tanto se hace lo que yo digo, que soy el padre. De paso me viene a la cabeza también que el enemigo, como tú has dicho también, es verdaderamente el esquema patriarcal que nos oprime tanto a hombres como a mujeres. Y tenemos que empezar a ir con los hombres en la defensa de los derechos de las mujeres, más fuertemente, porque los hombres hoy están siendo otros hombres y hay que apoyar mucho eso. Ya empiezo yo a desvariar. Esto lo hago siempre, pero al final queda algo. Oye, ¿qué lo vamos a hacer? Quien quiera pensar qué cosas locas dice esta señora está en su pleno derecho. Y con lo que me pasa es que luego con eso me pierdo un poco. Entonces... lo que os digo que os he traído es un poco lo que yo creo que puede ser el marco, al paso, ya me recojo, al paso que veo que estáis dispuestos a hacer, y que no es otra cosa que empezar a ver a los niños, niñas y adolescentes como personas, como seres humanos como nosotros, que todavía no han vivido suficiente para enterarse de muchas cosas, pero a la vez están viviendo bastante que nosotros tenemos olvidado. Entonces, verdaderamente, esa escucha de unos a otros, es posible que a todos nos viniera como muy bien. Y yo creo que ese cambio de mirada vosotros lo habéis iniciado y os felicito por ello, y ya no me paro más, ya no sigo diciendo más cosas así. Yo me he sacado el reloj aquí, pero da lo mismo, porque ¿hasta cuándo tengo? Seguimos adelante. ¿Qué pienso? ¿Hasta el cuarto? Bueno, eran 45, 50 minutos, vamos con un poco de retraso, pero bueno, a cuenta hay 20. Para 20, poder 25. hablar.
Vale. Bueno, pues de lo que yo voy a hablar más o menos es de esto. Primero, un poco también el tema de los conceptos, que yo es una de las manías que tengo, ¿no? La distinción entre políticas públicas, políticas sociales y políticas de infancia. Después os voy a contar una propuesta para analizar la incidencia de las políticas públicas de bienestar infantil. Bueno, cuando llegue ahí os contaré de dónde viene la propuesta. Y luego lo que he hecho ha sido un análisis de los sistemas de bienestar y las funciones de protección social al hilo de ese esquema, que ya os adelanto que es un esquema que nos proporciona en una conferencia y en un capítulo del libro Jens Qvortrup. Inevitablemente hay que hablar de la evaluación del impacto de las políticas públicas, como ya ha empezado a hablar María Jesús. Entonces, en lugar de empezar a decir las cosas normales, vamos, lo que se dice habitualmente, lo bueno que es la evaluación, yo me he acordado de un informe que hicimos nosotros, un estudio y presentamos a un congreso de la evaluación de la evaluabilidad de los planes, que no es otra cosa que decir, si desde cuando estás haciendo un plan no te planteas que ese plan sea evaluable, no lo vas a poder evaluar nunca. Bueno, cuando llegue ahí ya os lo cuento mejor. Necesitas siempre una palanca. Dice, hazme una palanca y moveré el mundo. Si tú no tienes una palanca para evaluar, sea cuál era la situación anterior, cuál es la meta a la que quieres seguir, cuando te pongas a evaluar todo te va a salir bien. Todo te va a dar bien o no te va a dar nada. Aquí también lo voy a decir ahora, porque no sea que luego se me olvide. Cuando hablaba María Jesús del tema, pues de lo que tenemos que hablar hoy, efectivamente, del tema de la violencia en la educación, estaba pensando en una cosa, María Jesús, cuando yo estaba en la Comunidad de Madrid y estaba pensando, ¿cuándo será? Pues puede hacer 20 años, porque yo estuve no me acuerdo, bueno, lo que estoy hablando era el 2000-2001. Entonces me acuerdo que había una directora general de mujer que decía que lo importante era la educación, lo importante era la educación, lo importante era la educación. La consejera y yo decíamos que vale la educación, pero entre tanto hay que hacer algo con las chicas prostituidas en la casa de campo, que era un horror. Y teníamos ahí nuestra discusión. Entonces, como teníamos un plan estratégico, esta directora general me mandaba sus datos de los propósitos. Y me acuerdo una cosa que era, decía, hemos ido a 150 colegios y hemos dado 400 charlas, por ejemplo. Y el impacto. Y yo le decía, vamos a ver, ¿cuántos colegios hay en Madrid? ¿Cuántos niños hay en Madrid? ¿De qué edades? ¿A cuántos has llegado? ¿Has hecho mucho? ¿Esa es tu evaluación? No, yo quiero saber qué impacto tiene eso en la población. Y cuando te oí a ti decía, como sigamos hablando y poniendo toda la expectativa en la educación de los niños, me he acordado que era hace 20 años. Es decir, teóricamente aquellos que se educaron hace 20 años tenían que ser hoy adultos que no maltrataran, que no pegaran, que no tuvieran actitudes machistas, ¿verdad? No podemos, esa manera de ponerlo todo en la educación de las nuevas generaciones responde una vez más a la sentimentalización de la infancia que tenemos, además, aparcar los problemas para el futuro. Lo estamos viendo también con el tema del cambio climático. Dice, las futuras generaciones. No, las generaciones de ahora nos estamos quemando y nos estamos muriendo de sed, que ya sé que a vosotros ya os limitan el tema del agua, menos mal, menos para el consumo. Entonces, todo lo que me digas, eduquemos a las nuevas generaciones para que en el futuro haya gente perfecta, perdonadme, sí que hay que hacer educación, pero es un timo. Perdonadme, es un timo si seguimos por ahí. O sea, no es lo único que hay que hacer. Y si se habla de educación, eduquemos a educación en grande. No me coloques en la escuela una carga más, que me hagan los niños buenos que se entiendan bien unos con otros. Es que no, es que sí se entienden bien unos con otros, pero en la televisión, en las redes, en los medios, en el Parlamento español, están oyendo determinadas cosas. ¿Qué educación? Ni que taco. No, bueno, ya. Luego me contestas. Y lo último, pues, es la perspectiva de infancia en el trabajo social, con esa idea de un trabajo social amigable para los niños. Y también voy a meter la anécdota. ¿Te la he contado a ti? No, pero yo la he contado hace muy poco.
Estábamos en una presentación de plan internacional que sabéis que ha puesto el foco en las niñas. A mí me parece bien que de las grandes multinacionales de los derechos de los niños, pues plan lo que haya tomado sea el foco en las niñas. Sí, son las grandes multinacionales y tengo datos. Entonces, estábamos en la presentación de uno de los trabajos que ha hecho, que es cómo van de seguras las niñas por la ciudad. Y entonces, en un momento determinado, como lo que había allí era alguna niña, pero sobre todo mujeres, pues entonces la cosa empezó a derivar por los techos de cristal, por las limitaciones que tenían. Había una que era directora de cine, las limitaciones que tenían en la poca presencia de las directoras de cine, no sé qué y no sé cuántos. Entonces, cuando hubo el momento de tal, yo levanté la mano y le dije, ¿os dais cuenta cómo ha ido derivando el tema de la seguridad de las niñas en la calle al tema en general de las diferencias de género de las mujeres? ¿Os dais cuenta de qué manera la cosa ha ido derivando? A partir de ahí hablé. Entonces, estaba esta periodista del Mundo que se llama Lucía Méndez y entonces era por cuando estaba Greta Thunberg, cuando empezaba a salir Greta Thunberg, y entonces se ve que lo que yo dije la llevó a Greta Thunberg. Y entonces dijo que esa utilización de esa niña que se está haciendo porque los niños no piensan así, sino que están utilizados. Entonces yo la dije, eso que tú estás diciendo, nosotros lo llamamos un punto de vista adultocrático y adultocéntrico. Y me contestó, claro, porque soy adulta. Os prometo que desde ese momento sí, pero yo me lo he pensado muchas veces. Digo, es que somos adultos. Es que somos adultos. Y lo primero quizá que teníamos que reconocer es eso, que tenemos un punto de vista adulto sobre las cosas. Y eso es lo complejo. La gente joven nos necesita. Porque se me vienen otra vez ejemplos. Publicamos en bueno, como sigue con los ejemplos, ya cierro pero este último, de verdad. Publicamos en este número de Sociedad e Infancias una entrevista con Francisco, que es un activista infantil, un chico de 13 años que está en este momento, ha estado en la COP y estuvo en la anterior. Y entonces lo decía por lo... ¿por qué lo decía? Por lo de... sí, porque le decíamos, pero al final en el movimiento tuyo, ¿quién manda? Al final, ¿quién manda? Y decía, bueno, claro, necesitamos a los adultos, porque para firmar un documento, para mandarlo a no sé dónde, les necesitamos a ellos, porque también tenemos un pedagogo que hace las cartillas que luego llevamos a las comunidades que están alejadas, porque hay unos adultos que viven en localidades que sí que tienen acceso a Internet, pero son los que avalan no sé qué, que tienen medios para mandarlo a las comunidades, esas otras que ellos tienen, ya sabéis, bastantes comunidades autóctonas allí. Dice, necesitamos a los adultos, pero nosotros somos los que decimos lo que queremos hacer. Y ya cierro con esto. ¿De qué manera somos adultos? No somos niños, somos adultos, pero los niños nos necesitan precisamente para poder actuar como seres humanos, como personas con derechos. Y ya. Bueno, entonces, como me he enrollado mucho, solamente que sepáis, vamos, que nos pongamos la cabeza en que cuando hablamos de políticas públicas, me ha gustado esta definición, todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Lo político es lo público. Y lo público está gobernado por políticos. Y entonces, tanto lo que deciden hacer como lo que dejan sin hacer, eso vienen a ser al final las políticas públicas. Me pareció que era muy sintético, pero daba mucho de sí. Luego, las políticas sociales son los instrumentos de los estados de bienestar. O sea, las políticas sociales son aquella parte de las políticas públicas relacionadas con lo que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a crecer y consolidarse como estado de bienestar. Y como todos sabemos, se establecen con fines redistributivos, contemplan estos 6 ámbitos: pensiones, salud, servicios sociales, vivienda, educación y empleo.
Lo he traído porque luego lo voy a utilizar, Y hay otra manera de tipificar o calificar lo que es la protección social, veis la diferencia, protección social, que es las funciones de las estadísticas europeas de protección social, el SEPROS, que son enfermedad y atención sanitaria, tiene paralelo arriba, invalidez y vejez, tiene paralelo en pensiones, supervivencia, tiene también paralelo en pensiones, la función familia-hijo, no le vemos paralelo, ¿verdad? Hablaremos de ello. La función desempleo, que tiene relación con empleo, la función vivienda, que tiene relación vivienda, y la función exclusión social, que es las no completadas en otras. ¿Os dais cuenta de la que falta con respecto a arriba? Educación. Porque la educación no se considera protección social, sino igualdad de oportunidades. La gran pregunta en este momento, por lo menos en la Comunidad de Madrid, yo espero que para vosotros no sea igual, es verdaderamente una educación donde la parte de conciertos con entidades privadas que siguen llevando el negocio de la educación garantiza la igualdad de oportunidades. Pues como dices tú, no la garantiza. Entonces, este es uno de los conceptos como básicos del estado de bienestar, que son los derechos sociales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y consolidados en el Pacto por los Derechos Sociales y Económicos. Es uno de los derechos fundamentales que en este momento, con las políticas públicas y con las políticas sociales, desde mi punto de vista, y al menos lo que conozco en Madrid, está muy en duda, vamos. Y luego vendrían, a ver, que yo siempre soy muy paleta para mover esto, las políticas de infancia, que ya es un campo específico dentro, fundamentalmente de las políticas sociales, pero entendiendo siempre la escalera, ¿no? Entonces, este es parte del marco para entendernos de que hablamos, aunque luego lo mezclemos todo. Ya saltaba la primera. Bueno, vale. Esto era lo otro que os decía, que os traía como marco. A mí me sirvió cuando empecé a pensar en cómo orientaba yo esto y a ver si os sirve a vosotros. Jens Qvortrup es un sociólogo danés y es, bueno, para algunos de nosotros, pues es el que arrancó con la sociología de la infancia, ¿vale? Él también, en una concepción así, tiene una dimensión estructural. Él habla más de infancia como fenómeno social, habla a la vez de niños como actores sociales, pero entonces él es el que considera a la infancia como, yo luego lo dije, como ese espacio social que forma parte permanente de toda estructura social, aunque las personas que atraviesan por ella vayan cambiando. Esos que atraviesan por ella son los que en un momento determinado son niños, niñas, adolescentes. Los que hemos sido en algún momento determinado niños, niñas, adolescentes. Fijaros que esto también vincula con la dimensión de infancia como ciclo vital. Para mí es un concepto como fundamental. Entonces, lo que hacemos los que pasamos por ese tránsito, por ese espacio, es lo que llamamos la actoría o la agencia de los niños. Lo cierto es que en la sociología de la infancia, yo acabo también de escribir un artículo, se ha ido mucho por lo de la agencia, la voz, todas esas cosas, y no se ha tomado en consideración tanto, vamos a decir, el aspecto estructural. Es cierto también que en trabajo social podemos tener la tendencia a ir por la actoría, pero parte de lo que yo quiero traeros hoy es lo del método básico. El método básico empezábamos por el análisis de la realidad social, es decir, empezábamos por lo macro, el análisis de lo macro, y hacíamos el diagnóstico y lo bajábamos a las acciones concretas. Para mí ese esquema, que por otro lado pues está Anthony Giddens con el de estructura y acción, la doble tal, o sea, tiene teoría por donde te dé la gana, pero quien realmente donde realmente está formulada esa vinculación entre estructura y acción, para mí, querida Rosa, es en el método básico de trabajo social. A lo mejor si escribiéramos más sobre él, en fin, eso luego, al final. Bueno, pues entonces este hombre, Jens Qvortrup, dice, no señala,
Es que casi me dan ganas de dar con el dedo. Él dice que la mayoría de las acciones políticas que redundan y modifican la vida de los niños no son las que están directamente dirigidas a los niños. Sería la que él llama los niños o la infancia como objeto no focalizado de las políticas. Y él dice que ahí incluye todo lo que son las políticas macroeconómicas, macrosociales y macropolíticas. Yo creo que además en este momento el artículo de él es como del 2011. En este momento, con la evidencia de la, ¿cómo se llama esto?, el cambio climático, es muy evidente que las políticas que nos están tomando, daros cuenta, acabamos de tener la COP donde los países han dicho que no van más allá ni que, bueno, raspando el 1,5. Entonces, no cabe duda que esas políticas, que no son políticas de infancia, son, como ellos, como los chavales están diciendo, políticas para ellos, políticas que hoy ya les destroza la vida y que les deja con el desafío de decir, a ver cómo lidio yo con este mundo que me han dejado. En este de las políticas, la infancia como objeto no lo focalizado de las políticas, él habla de otra cosa que ahora también ha salido un poquito. Por ejemplo, os lo voy a decir directamente en mis palabras, no como lo dice él. Por ejemplo, las políticas de conciliación familiar que se pusieron en los estados de bienestar, en los estados sociales en Europa, no tanto casi después de la Segunda Guerra, sino más recientemente, las políticas de conciliación familiar se venden como políticas para los niños, cuando en realidad son políticas ni siquiera para las madres, ni siquiera para las madres y los padres, son políticas para las empresas. Son políticas, yo esto una vez también lo contaba, a ver, sigo con los ejemplos, ¿me vais a matar? No me vais a matar, yo sigo. Mira, el tema de, y además era de trabajo social, me decían algunas colegas, dice Lourdes, claro, no vamos a decir que los servicios sociales sean para los inmigrantes, pero la mayoría de las personas que tenemos son inmigrantes. Y yo decía, sí, pero por pobres, no por emigrantes. Lo quería decir con la palabra más fina, pero por pobres, no por emigrantes. Y por falta de otros apoyos, otras redes sociales en el entorno que en otros casos cubren las deficiencias. Entonces, pero fijaros de qué manera lo que os decía, fijaros de qué forma los trabajadores sociales tenemos que hacer frente a esas cosas que se dan por hechas, a cómo interpretar la evidencia al hilo de lo que suena en el ambiente y ser capaces de ver esto. Entonces, en el tema decía, claro, es que dicen que las plazas de beca en guardería se las llevan todos los inmigrantes. Y yo decía, claro, ¿y quién es el beneficiario de esto? La empresa. Mira, la señora que es ejecutiva en un banco necesita plaza en residencia, en escuela infantil, pero no da el baremo. Entonces lo que tiene es una señora ecuatoriana que viene a quedarse con sus niños. Para que venga a quedarse con sus niños, esa señora ecuatoriana necesita la escuela infantil. Y entonces, y de esa manera, ¿quién se beneficia de eso? ¿La señora ecuatoriana? ¿La empleada de alto nivel? No, la empresa, la banca donde trabaja, que no pone nada, porque quien pone somos todos nosotros a través de los impuestos. Esta señora de entre medias pone algo, porque también tiene que pagar a la señora que viene, y la banca es la que no ha puesto nada y se lleva los beneficios de no tener realmente un sistema de trabajo que favorezca la crianza, que es una responsabilidad de todos. ¿Me habéis entendido? Aunque sea yo un poco así. Pero me lo habéis entendido, ¿verdad? Bueno, pues eso serían los niños y la infancia como objeto no focalizado en las políticas. Uno de los ejemplos. Los niños y la infancia como objeto específico de las políticas. Entonces, eso él dice que son efectivamente el conjunto de normas, no sé qué, lo que más claramente hablamos de políticas de infancia. Y aquí da un punto también para pensar, que tenemos que ser conscientes. Las políticas construyen una forma de
infancia. Eso que vosotros en vuestro informe habéis hablado de representaciones sociales, las representaciones sociales de infancia son realidades socialmente construidas y las políticas contribuyen a construir infancias. La Convención sobre los Derechos del Niño es una convención que se ha llamado eurocéntrica, y lo es, y ha contribuido y contribuye a formar una idea de infancia que es la idea de clase media urbana en los países de desarrollo. Y por eso, pues, se tiene dificultades de ser adecuadamente entendida, pues, para otros niños que construyen sus derechos desde abajo, defendiendo, por ejemplo, su derecho a compatibilizar escuela y trabajo. Plum, lo dejo ahí, no voy más allá. Pero ya de esto cada uno ya lo que pille, o lo que quiera, vamos. Antes he contado mal. Objeto no focal. No, estaba contando, bueno, lo de, perdonadme, lo de los niños en la infancia como objeto instrumentalizado tenía que ver con lo de lo que he dicho de la conciliación. ¿Lo he dicho bien o me he perdido ahí? No, lo he dicho bien. ¿Has comentado como objeto específico? No. A ver, los niños de la infancia como objeto no focalizado es las políticas macroeconómicas que no se hacen pensando en la infancia, pero tienen repercusiones. Los niños como objeto específico de las políticas son efectivamente las que dice normas, tacatá. Y estaba diciendo, lo importante es que con las políticas estamos construyendo imágenes de infancia, ¿vale? Añade otra cosa que es importante para nosotros. Dice, y todo eso no quita con que luego las políticas las apliques en un caso concreto. Y que eso es lo que hacemos nosotros. Pero vuelvo al método básico. Aplicamos las políticas, pero no dejamos de conocer de dónde vienen las políticas. Ahí, ahora ya me organizo. Y luego, en los niños en la infancia como objeto instrumentalizado es cuando son medidas aparentemente beneficiarios para los niños, pero que en realidad son un instrumento para otra cosa. Ahí vendría toda la historia esta que os he contado de qué manera, pues, por ejemplo, las políticas de conciliación no son políticas a favor de los niños, aunque se utiliza a los niños instrumentalizadamente como causa. Y por fin queda el tema de los niños como sujetos de las políticas. Sería lo que nosotros llamamos los niños como titulares de derechos. Pero él se fija sobre todo en el tema del derecho al voto. Y es curioso porque yo no le tenía muy localizado a Jens Quartrup haciendo la defensa del derecho al voto de los niños y viniendo a decir que mientras no cuenten como el resto de los ciudadanos en los mismos términos porque su convencimiento de que son incapaces prima sobre cualquier otro, y llega a decir, dice, ¿y todo esto por qué se ha hecho? ¿Porque se les tiene manía a los niños? Dice, no, sencillamente por desinterés. La infancia está naturalizada, la infancia es lo que es. Y como os decía antes, cuando seas mayor, comerá huevos. Cuando seas padre, comerá huevos. Y entre tanto, cuando los mayores hablan, los niños callan. Y eso sigue siendo, es que sigue funcionando de esa manera. Eso que habéis comentado, el trabajo que te cuesta traer a los niños a participación. Vosotros lo habéis dicho también, no ha estado aquí el CENIAC, porque es que tú puedes faltar de tu trabajo, pero ellos no pueden faltar. Es que efectivamente tienen ya algunas cosas a los 16 años que pueden hacer por su cuenta, pero para cambiarse de colegio, has dicho tú, necesitan el permiso de los padres. Pero la ficción, para mí, horrorosa, es que como si con la tarta de cumpleaños de los 18 cumpleaños haces ¡fu! Y todo aquello desaparece. De repente eres mayor. ¿Pero qué tontería es esta? ¿Qué tontería es esta? Claro, yo siempre tengo que añadir, sobre todo cuando estoy con gente muy conservadora, decir, oye, que los que defendemos esto, no defendemos que lo del Rómulo y Remo, suelta a los niños en la selva y que se las apañen. No, los niños nos necesitan, como nos dice el niño este, pero como ellos nos necesiten, no como nosotros queramos que nos necesiten. Como me entendéis, ya no tengo que seguir. Eso es lo bueno de que yo diga tonterías al principio, porque esto lo que tiene que ver es que yo intento vincularme con vosotros de una manera empática. De vez en cuando me pasa que en las evaluaciones me sale un 2. Alguien se ha sentido terriblemente molesto con lo que yo he dicho. Yo, si hay alguien así, le pido miles de perdones y está en su plena libertad de no hacer ni caso de lo que yo estoy diciendo.
Bueno, sobre la base entonces de esto de Qvortrup, pues me dediqué a montar este esquemita. Entonces, en los niños y la infancia como objeto no focalizado de las políticas tendríamos, claro, no focalizado, pero pensadlo con la cabeza de, ¿pero importan? ¿Pero repercuten? Pues yo creo que sí. Las pensiones, la vivienda, el empleo. En las pensiones hay que pensar, invalidez, vejez, ¿dónde he puesto yo? Ahí me he dejado ahí unas. Las de supervivencia. Bueno, en las pensiones sabéis que hay unas que sí que los niños son titulares. Se destaca poco, pero es, yo creo que prácticamente, no sé si la única, pero prácticamente poquita, en la que es el niño o la niña titular de derecho cuando se queda huérfano de un señor o de una señora con derecho a causante de pensión. Pero los demás casos son fundamentalmente pensiones para invalidez o vejez, medidas de vivienda, sobre todo en la parte de lo que está en minúscula son las funciones de SEPROS, ¿sabéis? La parte de vivienda en SEPROS, lo que se contabiliza, lo que se evalúa, lo que se piden datos, es sobre todo vivienda social. Claro, España da, no veáis dónde, o sea, es que hay que buscarlo así. El de familia e hijos hay que buscarlo, yo creo, todavía más abajo, pero ese otro hay que buscarlo por los suelos de las estadísticas SEPROS. En el tema de los niños y la infancia como objeto específico de las políticas, os dais cuenta que he puesto salud, servicios sociales y educación, porque estos tres son los sistemas que están declarados formalmente como universales. Al ser universales son para todos. Bien sea que, como vamos a ver abajo, en el caso de los niños y niñas y adolescentes, tienen determinadas limitaciones. Y en paralelo, en las estadísticas SEPROS estaría la atención sanitaria y la exclusión social. He puesto ahí exclusión social porque podríamos pensar que ahí entrarían las políticas de lucha contra la pobreza infantil, para decirlo rápidamente, aunque cada uno lo diga como con el eufemismo que corresponda, porque va habiendo eufemismos para ocultar la gravedad de que la pobreza de los niños, mejor dicho, la pobreza de las familias con niños, que es lo único que sabemos medir, no la pobreza de los niños. Repito, la pobreza de las familias con niños en este país sigue siendo la misma o más desde que yo empecé a seguir los datos en 1998, no, antes, 88, ¿vale? Es que es tan grave que parece mentira, lo hemos naturalizado, lo hemos metido como cosa normal. Hay las pobres familias y los más desfavorecidos. Si yo hay frases que odio, una de ellas, aquí no lo diréis o si lo decís, porque vosotros sois mejores en muchas cosas. Lo digo en serio, no para hacer pelota. Y si lo decís, ya, si os acordáis de mí, dejadlo decir. Odio la frase los más desfavorecidos. Cada vez que dices esa frase, estás haciendo una barrera entre los favorecidos, donde obviamente estás tú, y los desfavorecidos, a los que, hombre, como ya están desfavorecidos, con cosita que les den, tienen bastante. ¿Vale? Esto es el modelo residual de bienestar, cuando estudiábamos los modelos de bienestar. Este no es un modelo, entonces ya te puede decir un modelo, yo soy universalista, como el de servicios sociales, pero si acaba llegando a los más pobres, que son los inmigrantes, además por casualidad, pues entonces resulta que es un sistema residual. Y sigue utilizando los más desfavorecidos. Os digo que lo odio. Ahí me vais a matar. ¿Qué cosas digo, José? Tú me habías escuchado. Vamos un poco justos de tiempo. Vale. No, es que los que más me importaban eran estos. Lo otro es 10 minutos. 10 minutos. ¿Os habéis dado cuenta que pongo educación también en los niños como instrumento, como objeto instrumentalizado de las políticas? Esto lo dice también Qvortrup. Dice, a veces se dice que es una cosa de suma cero. Dice, la sociedad pone educación y los niños tienen formación para ellos. Dice, en realidad no es así. Y en realidad él dice que en esta casilla estarían todas las políticas que se llaman de inversión en infancia,
donde los niños no se ven como seres humanos, sino como productores en el futuro. Ahí es que se me vienen a la cabeza los ejemplos. Mira, una cosa que yo creo que conocemos. Yo cuando vi la ley de educación BERT, la ley que los niños siguen sufriendo, porque es un horror, los niños estudian en casa y en el colegio hacen exámenes, tiramillas. Cada semana tienen exámenes. Yo tengo 6 nietos, ya lo sabéis porque siempre los saco. Entonces, es que una vez se lo decía el mayor, le decía, ¿qué haces, Alonso? Y dice, estudiando porque tengo examen. Y dice su abuelo, ¿y en el colegio qué haces? Dice, exámenes. Es que son así, os lo prometo que es así. Yo no puedo quedar con los 6, ya no podemos quedar los fines de semana, porque siempre tienen exámenes, es como si estuvieran haciendo oposiciones a juez. Bueno, pero la ley BERT, tú te leías el preámbulo y dice... Y entonces lo que está hablando es efectivamente del ideal liberal, preparar a los niños para la competitividad. Es que si os leéis, yo cuando, en fin, lo leí entonces y me pareció un error. Si tú coges la LOMLOE de ahora, que no es otra que la ley anterior que se había hecho en el gobierno socialista y que no quiso pactar el Partido Popular, empieza hablando de otras cosas, empieza hablando de la vida, empieza hablando de los propios niños. Y es la primera ley de educación que yo conozca que menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. Que manda, que la primera ley de educación fue del 82. Y la Declaración de los Derechos... Bueno, pero ha habido como 3 detrás de esas. Esta es la primera que la nombra. Y el objetivo que marca es otro muy distinto. Es con la cosa del trabajo por competencias, es decir, estamos de acuerdo, filósofos, sociólogos y todo el mundo, en la incertidumbre. El futuro es incierto. Entonces, lo que busco es preparar personas sensibles para actuar en cualquier situación de incertidumbre, fortalecerlos. Yo le decía hace poco a una persona que si por algo quiero que no cambie el gobierno que tenemos, que por otro lado lo tengo que decir que menos mal que tenemos y no tenemos otro, es para que no cambie la ley de educación, porque realmente me parece que es una ley de educación que mira hacia el horizonte. Bueno, entonces está en naranja y voy bien, ya, sí termino en no sé qué en esto y luego ya los otros 5 minutos. Uy, sí, pero bien. Precisamente lo que yo veo es falta de participación en salud y me chivo porque, como he visto vuestro informe, efectivamente de las leyes que están reconociendo derechos a las personas, en la ley de eutanasia no figuran los niños. Yo me tendría que acordar de Korczak cuando habla del derecho a la propia muerte, pero me tengo que acordar también, y lo tengo que decir incluso hoy, ese concepto de la violencia vicaria es un concepto que oscurece a los niños. Se niega a los niños hasta el puro derecho a ser protagonistas de su propia muerte. Son cosas que puedo decir aquí porque las puedo decir y que no podemos decir en otros ámbitos para que no sea utilizado precisamente en contra. Pero aquí sí que lo quería decir. La violencia vicaria niega a los niños su propia muerte, en los mismos términos que lo decía Korczak. En servicios sociales, la falta de participación, fundamentalmente yo lo veo en 2 lugares, vosotros habéis señalado uno. El modelo de trabajo social es un modelo familista y entonces el niño es una parte del modelo familista. Es muy difícil decir que haces un trabajo social centrado en el niño cuando lo que tienes es un esquema familista para montar el expediente. Yo con esto no quiero decir que tengáis que cambiar los expedientes y que cambiar, solo que seáis conscientes, porque yo hablando con compañeras, y alguna creo que lo hace, lo que puedes hacer es separar, extraer del expediente familiar y inicias el expediente del niño con su propia historia, con su propia voz, con sus propios datos que consigues de donde tengas que conseguirlos, no como apéndice familiar. El dichoso modelo sistémico, si alguien aquí me ha oído hablar otra vez, sabéis que el modelo de trabajo social era el modelo generalista del trabajo social,
que es el modelo del método básico. En un momento determinado vino la moda del sistémico y todo el mundo para el sistémico, que es un sistema cerrado. No, que sí, que termino, no te preocupes. Falta de participación en educación, absoluta. Absoluta. Los niños no pintan nada en lo que es la definición de cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser el sistema. Y aquí la anécdota es muy vieja, muy vieja. Es de una de las anteriorísimas modificaciones que en el periódico preguntaban al presidente de los institutos de España. Y algún periodista tuvo esa idea de decirle, oiga, ¿y los niños participan en la ley que están haciendo? Dice, ¿los niños? Dice, eso sería como preguntar a los conejos por la ley de caza. Os prometo que como eran tiempos digitales, no tengo lo debo tener el recorte en algún sitio, pero os prometo que es verdad. Y eso sigue funcionando, ¿eh? Por más que hay un CANAE, por más que hay un Consejo de Educación, ¿qué van a decir los niños de la ley de educación? Pedirían recreo todos los días. Y cuando se les da participaciones, ¿de qué color queréis que pintemos las paredes? Entonces, efectivamente, como tú decías antes, ellos nos están diciendo, no os tomáis en serio el bullying. No os lo tomáis en serio porque consideráis que a nosotros lo que nos importa es el recreo, pocos deberes, y cuando somos más mayorcitos, perseguir a las chicas. Cosas de chicos. ¿Quién necesita ser educado? ¿Los chicos? ¿Cómo le va a educar un profesor o una profesora que dice que la cosa del recreo no es suya porque el recreo, ella no es profesor, que lo que tienes que traer es a señoras ecuatorianas que son muy educadas para que cuiden el recreo? Estoy hablando de cosas que son verdad, ¿verdad? Sí, ya lo ha dicho María Jesús también. La otra cosa es que no son titulares del derecho, también con una frase. Mira, estuve recientemente en una cosa que era precisamente, yo creo que para la ley de familia que quieren hacer. Y estaba una señora francesa que intervino bastante y dijo una frase que para mí era fundamental y equivale a esto. Dice, en Francia los niños son la llave del derecho, la llave que da acceso al derecho. Dice, de tal manera que si el niño se queda a vivir con la madre, la prestación la recibe el niño que vive con la madre. Pero si luego se va a vivir con la abuela, el niño se lleva su prestación con ella. Y se va a vivir con el padre, el niño se lleva su prestación con ella. Ese es un concepto que es centrado en el niño y el niño titular de derecho, y otro es uno que me temo que va a salir y además ardorosamente defendido por Save the Children, que es el de ayudas a la crianza. Es completamente distinto, el niño titular de derecho y las ayudas a la crianza, con lo cual además resucita todo aquello de la crianza, de las ayudas, de los puntos familiares del franquismo, demonio. Bueno, pues yo no sé aquí, a lo mejor vosotros los catalanes, como sois una cosa así, a lo mejor os resistís a eso, pero yo me temo que esas multinacionales de los niños que van incluyendo lo del Barnhouse como si fuera una maravilla y van incluyendo, hay otros que lo hacen de otra manera, ¿eh? Tú sabes, nuestro colega Tomás Martín, Araceli le conoce también, en el, ¿cómo se llama?, el juzgado de Gran Canaria, que además les han dado ya 2 premios por parte de la judicatura. O sea, no son las ONGs metiéndose donde no les llaman. Por parte de la judicatura. Hay otros modelos. Y bueno, concretamente, y la falta de representación política. Contra, que este era mi estrella. Mira, muy breve. No se puede seguir sosteniendo que los niños no tienen capacidad para ejercer sus derechos políticos, que los niños no saben o no les importa. Es imposible seguirlo sosteniendo. Entonces, la participación, todo lo que hemos hecho, fíjate, me sumo porque me identifico con todo lo que se ha hecho por lo que se llama participación infantil, es muy importante. Hay que seguir, hay que ir adelante. Pero no es todo, porque el derecho al sufragio es universal y es un derecho humano fundamental.
y además tiene un valor simbólico. Si los niños votaran, primero sí que se oía más su verdadera voluntad. Y segundo, cambiaría también la forma de verlos, porque al fin y al cabo son votantes como yo. La dificultad, ahora os lo voy a decir, es el cómo, pero no el qué. En este momento hay un movimiento a nivel internacional bastante importante. La última manifestación ha sido la rebaja del voto para la participación en las elecciones europeas en Alemania, que se ha producido la semana pasada. Para nosotros, los que yo ya me he sumado a los, y antes era normal, y decía, rebaja los 16 es normal. No, ahora soy radical. Ahora digo, derecho humano universal, derecho al sufragio. Otra cosa es cómo se puede hacer. Y los hay que dicen, no le quites el derecho, si no es una obligación, no le quites el derecho, ya lo ejercerá cuando lo quiera ejercer. Y si lo ejercen sus padres en su nombre, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Es que todos vamos limpios a las votaciones? ¿Es que a las residencias de las abuelitas en Galicia no las llevan en autobús con el sobre cerrado para votar? No sé si aquí puede suceder a lo mejor en Lleida, que a lo mejor es al norte, ¿no? En Madrid no lo conozco, si no lo diría. Pero desde luego lo de Galicia es que sale prácticamente en todas las elecciones. Dice, allá van las del asilo de las hermanas de la no sé cuántos en autobús con el botecito. ¡Qué ilusión que votamos! Bueno, pues que voten los niños lo que le digan los padres me da lo mismo, porque la función de derecho está en el fondo. Entonces aquí, como por si acaso, me he traído una cosa de uno de los que está defendiendo este tema, que es John Wall. Si alguno está interesado, os paso cosas de John Wall. Lo que pasa es que están en inglés todas. Voy a ver si le consigo que nos haga un artículo para Sociedad e Infancias. Este hombre ha escrito un libro ahora en 2020 que dice esto, da un voto a los niños democratizando la democracia. Y entonces al final hace un manifiesto, no es entero todo esto, pero dice, y dado que las democracias han marginado durante mucho tiempo a los niños y jóvenes, negándoles las formas más básicas de participación democrática, reduciéndolos a ciudadanos de segunda clase en todas las sociedades y reprimiendo sistemáticamente sus voces y preocupaciones, las democracias están llamadas a reconocer que los niños y jóvenes son personas políticas plenas, que se debe dar a sus vidas respuestas igualmente significativas y que ellos aportan a la política contribuciones propias, valiosas y diversas. Y las democracias necesitan además reconocer que el sufragio de los niños beneficiaría las vidas y situaciones de los niños, que mejoraría también la vida de los adultos y de las sociedades y que haría más democrática a la democracia misma. De modo que las democracias deberían afirmar que los niños se presuman aptos para votar si quieren hacerlo, que su conocimiento sea bien recibido y que nada restrinja su voluntad. En virtud de lo cual, adoptar la participación de todas las personas en el derecho al voto sin importar la edad. Previsión del voto por poderes, veis, incluye el cómo hacerlo, ya puede cambiar. Y la protección del derecho de toda persona a reclamar su voto cuando así lo desee. Esto os lo puedo pasar cuando queráis, porque me parece una belleza. Y más clarito no se puede decir. Termino, la evaluación del impacto. Esto, como os lo he dicho un poco al principio, lo de la palanca, que era la manera de contarlo, entonces, lo que sí que ponía al final, hay quien ya lo hace bien. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el tercer Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid, estaba muy bien hecho en el plano de medir bien factores que podían conocer el impacto. Creo que el que tienen ahora también está bien hecho, pero el que también está bien y es muy reciente es el Plan Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea. Está colgado en Internet de tal manera que si lo queréis conocer, veis de qué manera está hecho y además es una síntesis, es un informe que no es muy largo, el punto de partida y bien medidas las metas. Así es como se pueden medir los impactos. Si no, será lo que nos decía aquella directora general. Dice, es que he ido a 150 colegios y he hablado con 800 niños. Dice, ¿qué? ¿Cuántos niños hay en Madrid? Y vuelvo a decir, al cabo de 20 años, ¿aquellos niños no están ahora mismo maltratando a las mujeres? Pues mira, habrá que hacer algo más. Y la siguiente es la última, la penúltima. Esta es la dedicada a nosotras, al trabajo social. Es un poco lo que os he dicho.
Así que la paso, para terminar y que podamos dialogar. Y esta idea que yo tengo de hacia un trabajo social amigable y comprometido con los derechos humanos, pues un cambio en la mirada, que lo hemos hablado. Aceptar a los niños como coactores en el proceso de resolución de sus propios problemas, eso ya es nuestro lenguaje. Escuchar y tomar en cuenta su posición y asumir su defensa. Aquí ha salido al final el interés. Y yo digo, si voy muy mal, decía yo para mí, porque solo he hecho 9 transparencias, aquí hablo del interés superior. Pero como no me ha hecho falta, el tema del interés superior lo dejo para que lo hablemos luego. Así que, moltes gràcies y por escucharme. Bueno, gracias, Lourdes, por tu presentación, tu espontaneidad, tus comentarios. Y ahora, bueno, tenemos 10 minutos para abrir un turno de preguntas, intervenciones, comentarios que podáis hacer a la ponente. Esto es terrible. Cuando dejas aplastado a la gente es una cosa. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención siempre tan sugerente, muchas cosas en las que no tenemos tiempo de comentar, pero me ha gustado mucho el tema del derecho a algo que también coincidimos plenamente, a la ayuda ha de ser para el niño la ayuda o la prestación, porque incluso tenemos supuestos en los que a veces por ayuntamientos en los que por tener los padres una deuda acaban no dándoles una, digamos, no dan, por ejemplo, suprimiendo una ayuda que tenían de acceso al lleure educativo, es decir, es una norma que a veces aplica, por tanto es demencial. Totalmente de acuerdo en ir hacia ese camino que decías que había en Francia, ¿no? Que es el niño o la niña lleva la consigo. llave. Es hacerlo titular del sujeto. Nosotros queremos una renta. Cuando decía antes, ¿por qué es tan poco eficaz la lucha contra la pobreza? Porque no están focalizadas, porque son prestaciones a las familias. Y no, es la prestación al niño o la niña. El derecho a un nivel de vida adecuado debe garantizarse con una prestación para el niño o la niña. Eso es totalmente de acuerdo. Y en relación con lo otro, una precisión y una discrepancia. Una precisión de mi intervención inicial, que como ha sido de 15 minutos, no podía, digamos, explayarme o explicarla con propiedad. Y cuando he hablado de la educación afectivo-sexual, me voy a decir que es un derecho. O sea, no, es un derecho de los niños y las niñas, independientemente de los beneficios que yo sí que creo que tiene para la prevención de la violencia, para la detección de los abusos. Es un derecho que tienen los niños y las niñas a una educación que les permita formarse, educarse, relaciones igualitarias, de respeto a la diversidad, por orientación sexual. Es un derecho que no está garantizado, porque los cursos no garantizan el derecho. Es que tiene que estar en el currículum desde el primer día. Y segunda, y elemento de discrepancia, y además hay evidencia, tiene un efecto, evidentemente, junto con todas las medidas necesarias, absolutamente en todos los ámbitos de prevención y con perspectiva de género, todas las políticas, pero sí que realmente, y creo que no es pedirle demasiado a la escuela, yo no estoy de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, con cuando se dice, le estamos pidiendo demasiado a la escuela. Es que la escuela es yo le pido que eduque, como la LOMLOE dices, en derechos de la infancia, que ayude a detectar maltratos, muchas veces es un ámbito que no ayuda. O sea, yo sí que creo que es un escenario privilegiado para compensar esas insuficiencias. Y solo esa pequeña, precisar que es un derecho, que no me acordaba de decirlo, y sí que realmente es el arma estructural que nos puede permitir avanzar en la igualdad. Sí, que vamos, que perfectamente, no es discrepancia, perfectamente de acuerdo. No, y además es muy importante, me traía a la cabeza de mis nietos un día hablando entre ellos y conmigo, decía uno, no, ¿cómo lo decía? Verás, dice, el machismo no es lo contrario del feminismo, lo contrario del machismo es embrismo. Y pues eso es en la escuela. Vamos, sencillamente para decirte que estoy de acuerdo. Lo único que efectivamente no es eso. Además, también ellos están recibiendo estos concretamente que van en un colegio que es como los que van a ser,
pues una educación transversal en afectos. Mientras lo que yo os cuento de nuestra directora general es que se iban a dar conferencias. Claro, hay una gran diferencia entre ir a dar conferencias o introducirlo de una manera transversal en todo el currículum. O sea que muchísimas gracias, que de acuerdo estamos. Bueno, hola Lourdes. Hola, buenas. Solo un comentario sobre algo que has dicho sobre la ley de eutanasia para demostrar cómo realmente se ningunea a los niños. Hay un informe muy interesante que hizo el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona sobre las recomendaciones de lo que tenía que tratar la ley de eutanasia. Y después hay un informe evaluativo de qué es lo que se aplicó o qué es lo que se hizo relativamente caso o coincidía en relación a este informe y la ley en realidad. Pues todo se cumplía, excepto la recomendación que hacía el Observatorio de Bioética, que se tuviera en cuenta a los niños como sujetos de este tema, ¿no? Una demostración más de que se olvida a los niños, incluso cuando hay recomendaciones de un observatorio muy serio y a los que se hizo caso de todo, o no, pero al menos coincidía todo, y en cambio lo único que fallaba es lo de los niños. Gracias. Sí, sería una pequeña reflexión sobre la teoría y la práctica, que me ha sugerido lo que he estado escuchando hasta ahora, ¿no? Yo pienso que a nivel teórico, conceptual, sí que el marco ha cambiado fundamentalmente, desde el lenguaje hasta los esquemas de análisis. Pero a mí me preocupa mucho la práctica. Me preocupa mucho el hecho de que no solo por no hacer evaluaciones de impacto, que no las hacemos, es que no tenemos impacto, que hagamos evaluaciones o no las hagamos. Yo que soy maña cazurra en el repetir que el desequilibrio entre los derechos civiles y sociales de la infancia hace más daño de lo que creemos y que ha de ser la base del cambio de mirada, pues cuando he trabajado, yo creo que 35 años en infancia, antes de la creación de la Degalla, hasta que soy socia ya de la Cofradía del Júbilo. Pero sigo pensando que en lo teórico, nosotros tenemos en Cataluña un pacto de infancia desde el año 2013. Tenemos un Consejo de Participación Infantil activo, afortunadamente, etcétera, etcétera. Pero si no me quedo ahí, voy un poco en el decir ¿qué más? Pues digo, cuando se hizo el CNIAC, se hizo una ley, un reglamento de la ley del 2010 que decía de los órganos de participación infantil y salían los locales y los el de la comunidad. Y había una adicional tercera que decía: en el plazo de 6 meses desde la publicación se tiene que hacer un programa de participación infantil para todo, de apoyo, impulso y apoyo a la participación infantil en Cataluña, en 6 meses, que ha de aprobar el Gobierno de Cataluña e implementarse inmediatamente. En el 2006 se acabó de hacer técnicamente, con todos los agentes catalanes, profesionales, de todo tipo, el proyecto y el programa de impulso de la participación infantil, 2016. Murió, no se sabe cómo, si por el COVID, no, porque no había llegado, pero ahí murió. Entonces, a mí esto me preocupa porque es como si nos relajásemos el decir, ya hemos visto el problema, definimos la solución y se crea como una felicidad de estas tonta, como cuando estás muy cansado y te duermes. Y volvemos otra vez a ver que hemos de hacer otras cosas, o sea, que hemos de hacer más realidad y explicar, evidentemente, los procedimientos por los que lo hacemos, pero yo estoy preocupada con la
diferencia entre la definición conceptual y el cómo se trata a los niños en mi escalera de mi casa. Estoy bastante preocupada. Yo había preparado una pregunta para Lourdes, por si era necesario también utilizarla en la participación. Es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la contribución del trabajo social en la defensa del bienestar infantil mediante el análisis de las políticas sociales? Algo de esto ya se ha dicho en la presentación, pero me gustaría que pudieras dar, desde tu punto de vista como investigadora y como trabajadora social que eres, cuál sería la contribución importante del trabajo social. Sí, lo estoy pensando en el momento. Yo creo que para resumirlo en una cosa sería ser consciente de que es parte de las políticas sociales. El trabajo social ejecuta políticas. Y realmente no es que no debamos limitarnos a aplicar sencillamente lo que recibimos en las normas, es que de hecho no lo hacemos, es que no nos limitamos, es que en la aplicación de las normas o de los expedientes o del sistema, nosotros le estamos dando nuestra impronta. Entonces, si practicamos ese cambio de mirada, que fundamentalmente es ver a todos los seres humanos como seres humanos, independientemente del tamaño y de la edad que tengan, nuestra actitud y nuestro papel va a ser diferente. Y hay cosas, algunas veces he dicho que les tenemos un poco de miedo a los niños. Yo me he encontrado con la pregunta, claro, tengo que entrevistar al niño, ¿y qué le digo? Y yo he contestado a esa compañera, no es lo que tú le digas. Es lo que él te diga. Lo que importa es la escucha. No es... Entonces, de las cosas que tenía, una de la Organización Internacional dice, no partir de la idea de que tú eres el que sabes y el niño no. O sea, si quieres, que ya me he enrollado bastante, solamente entonces estas dos ideas, las políticas. Ser consciente que eres parte de las políticas. Ser consciente de que, aunque tengas que aplicar las normas, de hecho, tú le estás poniendo una impronta a las normas que aplicas. Y luego buscar la relación directa con el niño, con la niña. Ese es tu objeto, tu objetivo y tu sujeto de intervención. No la mamá, no el papá, no el colegio, es él. Y perderle el miedo. ¿Y qué le digo? No, tú no le tienes que decir, tú le tienes que oír. Yo lo podría resumir en eso. ¿Alguna aportación más? ¿Algun comentario más? No? Pues, si us sembla, ho deixem aquí. Agraïm la ponència de la Lourdes, els seus comentaris, els seus suggeriments i les seves interpel·lacions que ens han fet i que seguiran aquestes interpel·lacions. I bé, ara ens toca fer la pausa, anem una mica endarrerits de temps, per tant, era mitja hora, Mati, la pausa, doncs vol dir que a les 12:15 ens tornem a trobar i fem la presentació del dictamen. D'acord? Fem la pausa ara. Bueno, pues